El día de hoy vamos a hablar acerca de la inteligencia sexual. Bueno, pues te cuento que yo soy Mayra Pérez, médica sexóloga clínica, cofundadora y codirectora de Sayume SI. Y pues te invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, en LinkedIn. Puedes visitarnos en nuestro canal de YouTube y suscribirte. Entonces, bien, pues vamos a empezar a hablar de conceptos con respecto a la inteligencia sexual. Entonces, primero, ¿qué es la inteligencia? Entonces, la inteligencia es una facultad de la mente, es una facultad del cerebro y tiene varias funciones. Una de ellas es el razonamiento, pero también la inteligencia nos lleva a seleccionar, nos lleva a discernir, ¿no? Nos lleva a darnos cuenta de las habilidades que tenemos, nos lleva a tomar resoluciones, a comunicarnos, a planear. También nos da la capacidad de aprender de las experiencias y también está compuesta por el pensamiento abstracto, ¿no? Entonces, si nos vamos a la raíz de la palabra, está relacionado a la selección y al discernimiento. ¿Y qué es la sexualidad? La sexualidad es una construcción multidimensional, ¿no? O sea, como que muchas generaciones se quedaron en la idea de que la sexualidad estaba relacionada con aspectos biológicos. Todavía, a la fecha yo sigo escuchando muchos discursos que solamente se van a la biología. Sin embargo, y aunque por supuesto la sexualidad abarca el aspecto biológico, por ejemplo, aspectos de anatomía, aspectos de función, de cómo es nuestra respuesta sexual, pues no solamente se reduce a esto, sino que se amplía a los aspectos psicológicos, ¿no? Es decir, cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás, ¿no? Se habla de identidad, habla de atracción, habla de preferencias, habla de conductas y cómo es que las llevamos a cabo con nosotros mismos y con los demás, y también habla de aspectos sociales que señalan un montón de cosas, ¿no? O sea, esta relación que yo te decía de quién soy yo con el resto de las personas, pero también la variabilidad de género, ¿no? Cómo nos vinculamos erótica, afectiva o físicamente con otras personas, ¿no? Todo esto es la sexualidad. Entonces, la inteligencia sexual sin duda se relaciona a estos dos conceptos, ¿no? Es decir, cómo tomamos decisiones con respecto a nuestra vida sexual, desde dónde las tomamos, a quiénes tomamos en cuenta para eso, ¿no? Entonces hay una definición que se creó en el Instituto Mexicano de Sexología, y la inteligencia sexual es la capacidad que posee o desarrolla una persona para poder ejercer su vida sexual en función no solamente de su nivel de conocimiento sobre el tema. Muchas veces hemos dicho que la información no es lo único importante en sexualidad, sino también las actitudes al respecto, pero bueno, es un tema muy importante. Sí, tener conocimientos, pero también reconocimiento y expresión de sus propios límites, de sus propias sensaciones y emociones y necesidades, y el respeto sobre la sexualidad ajena. Entonces, si te das cuenta, hay un montón de aspectos que toma en cuenta la inteligencia sexual. Entonces, te voy a ir haciendo algunas preguntas para que tú también vayas señalando como, o bueno, pues sí, vayas descubriendo o pensando o acercándote para saber si tú estás pues cerca de la inteligencia sexual o no. Ya después por ahí decían, bueno, ¿y esta se nace con ella, se desarrolla o qué pasa, no? Entonces, fíjate, ahí te van algunas preguntas. ¿Es fácil para ti hablar con tu pareja o parejas sexuales de lo que te gusta, de lo que no te gusta? ¿Reconoces tus gustos, tus sensaciones, tus emociones? ¿Te has sentido obligada o obligado a tener relaciones sexuales? ¿Sabes y entiendes lo que tú deseas en las relaciones sexuales? ¿Sabes y entiendes lo que desea tu pareja en las relaciones sexuales? ¿Puedes comunicarlo? ¿Hay culpa? ¿Hay vergüenza? ¿Te interesa saber lo que tu pareja sexual necesita en las relaciones sexuales? ¿Te interesa que tu pareja sepa? ¿Me satisfacen mis encuentros sexuales? La mayoría de ellos, solo algunos. ¿Reconozco qué es lo que me lleva a la satisfacción sexual? ¿Soy capaz de demorar un encuentro sexual si no me siento a gusto? ¿Qué me pasa cuando un encuentro sexual se demora? Es decir, me siento mal si mi pareja me dice que no. ¿Puedo aceptar su no de entrada o como que trato de negociar? Si de plano es no, ¿cómo me siento con eso? ¿Y qué tanto puedo esperar a que esté, ¿no? O sea, ¿me incomoda o no me incomoda? Ahora, ¿conozco mis fantasías sexuales? ¿Me incomoda conocer las fantasías sexuales de mi pareja?
¿No? Entonces, ¿por qué te voy diciendo todo esto? Fíjense, en el 2012 en el Instituto Mexicano de Sexología se hizo una investigación porque se quiso hacer un instrumento que midiera la inteligencia sexual. Y resulta que, bueno, se le aplicó a 3.200 personas en la República Mexicana. Y bueno, hubo varias cosas que ya sabíamos desde antes del 2012 y que se siguen reforzando todavía en la actualidad. El grado de escolaridad y el grado de religiosidad de las personas marcan mucho cómo viven su sexualidad. La religiosidad se refiere no solo a que practico yo una religión, ¿no? O que conozco una, sino la religiosidad se refiere a qué tanto practico esa religión, ¿no? Es decir, qué tantos conocimientos tengo al respecto, cuánto tiempo paso de mi vida, pues sí, cerca a esta religión, etcétera. Entonces, a mayor religiosidad puede disminuir la inteligencia sexual y a mayor escolaridad aumenta la inteligencia sexual, ¿no? Entonces, esto ya se ha visto en varios instrumentos que miden diferentes cosas en la sexualidad, pero bueno, es interesante. Y resulta que en este estudio, que ya tiene ratito, ¿no? O sea, ojalá como más investigadores pues vayan actualizando esto en diferentes poblaciones en México, salió que las mujeres reconocemos mucho más vergüenza y pudor frente a las relaciones sexuales y tenemos más necesidad de complacer a nuestra pareja aún en contra de nuestro propio placer o aún, pues sí, o sea, como dejando a un lado nuestro propio placer. Y sin embargo las mujeres tenemos mucha más habilidad de saber cuando alguien se siente atraído hacia nosotras desde el punto de vista sexual. Y los hombres tienen menor intolerancia a esto que les decía hace ratito les preguntaba, ¿te molesta que tu pareja te diga que no? ¿Qué tanto tiempo puedes esperar a que te diga que sí o a que ese encuentro sexual suceda? Entonces, los hombres tienen menos intolerancia cuando no pueden tener relaciones sexuales, tienen menos empatía al respecto, pero ellos conocen mejor sus respuestas corporales, conocen mucho más sus sensaciones, sus límites, y les cuesta trabajo darse cuenta cuando alguien se siente deseo hacia ellos, pero ellos sí súper identifican cuando sienten deseo. Entonces, la inteligencia sexual también mide la culpa, ¿no? O sea, la vergüenza. Entonces, tú trata de revisar, ¿no? O sea, si hubiera un culpómetro, ¿cuánto andas en culpa, no? O sea, del 0 al 10, 0 nada de culpa, 10 la peor culpa que has sentido en tu vida, ¿cómo andas de culpa, no? Entonces, también mide la vergüenza. Entonces, si hubiera un vergüenzómetro, ¿cómo andarías hoy? ¿No? O sea, de 0 al 10, en estas preguntas que te voy haciendo, en prácticas sexuales que te gustan o que le gustan a tu pareja o que te gustaría probar. ¿Cuál es tu nivel de autoconocimiento, no? O sea, ¿qué tanto sabes quién eres en muchas áreas, pero básicamente en la sexual, ¿no? O sea, conoces tu respuesta sexual, sabes cuándo decir que no, sabes cuándo decir que sí, sabes cuándo parar, conoces tus límites blandos y duros. Esto se los he compartido en otros espacios. Los límites blandos tienen que ver con que no he probado alguna práctica sexual, pero sí estoy abierto a conocer de qué se trata. Y los límites duros es no la conozco y no la voy a conocer nunca, ¿de acuerdo? Entonces tú eres la primera persona que tiene que respetar esos límites. Ahora, ¿las das a respetar a tu pareja? ¿Has fingido un orgasmo? También tiene que ver con tu autoconocimiento, ¿no? Es decir, ¿qué tanto finjo un orgasmo para quedar bien con la otra persona? ¿Y qué me dice que tengo que hacer algo así? ¿De acuerdo? También hay que revisar como nuestro nivel de respeto, nuestro nivel de responsabilidad, de corresponsabilidad, de tolerancia o intolerancia, de autoadvertencia y esto que les decía, la necesidad de autocomplacencia. Entonces está súper interesante esto. Entonces fíjense, ahí les va más preguntas que son para que tú te contestes pues sí, en la soledad, brutalmente honesta contigo y contigo. Contigo. En mis relaciones sexuales estoy acostumbrada al respeto mutuo. Si cuando alguien me trae sexualmente, puedo darme cuenta si yo le atraigo a él o a ella. Me siento incómoda cuando mi pareja me ve en total desnudez. Me incomoda ver a mi pareja en total desnudez. Siento culpa por masturbarme o por alguna otra práctica. Reconozco mi excitación y la de mi pareja. Me importa lo que dicen de mí. Entonces todo esto es para ir haciendo como una revisión. Y fíjense, decíamos, también son importantes los conocimientos. ¿Y sabes cuáles son los conocimientos más importantes? Porque si yo hiciera ahorita un examen
con respecto a conceptos básicos de la sexualidad a diferentes generaciones, yo les aseguro que la generación de ahorita, o sea, nos lleva de calle en un montón de temas a otras generaciones. Pero en realidad lo más importante de esos conocimientos, porque ahorita ya la información está al alcance de todos, hay mucha información basada en evidencia en México y en otros lugares con respecto a las sexualidades. Pero lo más importante del conocimiento es que yo lo pueda aplicar y que lo sepa aplicar en mi vida, pero sobre todo vinculado al autocuidado, y que en ese autocuidado yo reconozca mi cuidado físico, a mi salud física, pero también a mi salud emocional y a mi salud social, o sea, a mi salud del vínculo. Que yo pueda reconocer todo eso y garantizarme una salud sexual importante. Entonces ya habla de tener unos buenos conocimientos, ¿no? O sea, no solo lo sé, sino que además lo aplico. La segunda cosa importante es el autoconocimiento, ¿no? Es decir, reconoce cuáles son tus límites, cuáles son tus deseos y cuáles son tus necesidades. Si tú puedes reconocer eso, no solo lo puedes dar a conocer a tu pareja, sino que además le puedes preguntar y sobre todo puedes empatizar con las emociones que eso te puede acarrear. Es decir, qué tan fácil es para ti comunicar tu sexualidad y puedes notar qué tan fácil es para el otro. ¿De acuerdo? Y vas a poder expresar no solamente tus deseos, no solamente el conocimiento racional, sino también el emocional. ¿Qué te hace sentir? Y eso está muy relacionado también a la autoestima, ¿no? O sea, ¿qué tanto yo me estimo, literal, como lo dice su nombre? Porque eso también se ve, ¿no? Se vibra en las relaciones sexuales. Y la asertividad sexual es la habilidad que posee o desarrolla una persona para comunicar y negociar. Es decir, ya no solamente conozco en general, cómo cuidarme, ya no solamente conozco mis necesidades y mis deseos, sino que también las sé comunicar, ¿no? Esa es la asertividad, pero además puedo negociar, puedo saber qué puedo meter en la mesa y qué definitivamente no es negociable para mí. ¿De acuerdo? Entonces, para eso necesitas desarrollar herramientas como la empatía, acerca de opiniones distintas a la tuya. Eso es lo más importante. Muy probablemente tu pareja no va a querer lo mismo que tú en algunas ocasiones y viceversa. También es importante saber comunicar eso. También hay que entrarle al conflicto. El conflicto es para crecer. ¿De acuerdo? Nos han enseñado otras cosas con respecto al conflicto, pero el conflicto bien llevado es para crecer. Y muchas veces es a través de la diferencia, ¿de acuerdo? O sea, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Cuáles son las mías? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Entonces, bueno, y considerar positivamente lo que el otro piensa y cree, ¿no? Entonces, a mayor nivel de culpa, a mayor nivel de vergüenza que tú tienes, ¿no? ¿Te acuerdas de estos termómetros si hubiera unos? Necesitas chambear un montón en el autoconocimiento, en el reconocimiento de ti y del otro, pues para poder entender de dónde parte esta culpa y esta vergüenza, porque casi siempre la culpa y la vergüenza habla de algo que rechazamos de nosotros mismos, algo que rechazamos del otro y también que no nos queremos hacer responsables o no nos queremos hacer corresponsables de lo que estamos viviendo. Entonces ahí te lo dejo para que revises, ¿no? O sea, cómo te va a ti, como si te checa o no te checa todo esto que te voy diciendo.